He de comenzar dando las gracias a los agustinos filipinos que nos han cedido este espacio para esta conferencia. Además, quiero aprovechar para animar a todos aquellos que todavía no lo conozcan a visitar el Museo Oriental, que albergan también estas paredes. Concretamente, se trata de un museo que acoge la mejor colección de arte del extremo oriente de España, con colecciones de China, de Japón y de Filipinas. Por otra parte, y como estamos transmitiendo a través de Zoom, pues quiero saludar de una forma muy especial a todos aquellos que nos están viendo desde otros lugares. Y puesto que además esta conferencia está previsto que sea colgada en el canal de YouTube de Héroes de Cavite, pues también mando un saludo a aquellos que nos van a ver y a oír en el futuro. Bien, y dicho esto, y voy a pasar ya al tema que nos ha convocado hoy aquí, que no es más que escuchar la conferencia del ponente que tengo aquí a mi lado, José Antonio Oyuela Jayo, que va a impartir la conferencia Valladolid, Territorio Imperial, Cuna del Estado Moderno. Antes de cederle la palabra, sí que quiero hacer una breve presentación de nuestro ponente y quiero hacerles una advertencia, y es que nuestro ponente de hoy tiene un currículum totalmente apabullante. Entonces, solamente he sustraído de su currículum aquellos aspectos, aquellos puntos que a mí me han parecido de especial interés para nuestra asociación y en especial para la conferencia de hoy. Bien, pues nuestro conferenciante de hoy es santanderino y es doctor arquitecto por la Universidad de Valladolid y además arquitecto y urbanista por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Entre otras cosas, además es especialista en planificación urbana, territorial y estratégica por la Universidad San Pablo CEU y especialista en diseño gráfico, sistemas de información geográfica KISS y cartografía. Bien, es también especialista en gestión de empresas por la Escuela de Organización Industrial. Desde el punto de vista de su actividad profesional, podemos decir que, en general, José Antonio Oyuela ha llevado a cabo numerosos estudios y proyectos de carácter técnico en materia de medio ambiente, de gestión de recursos naturales y de edificación, tanto en España como en Brasil, siempre mostrando una gran preocupación por el paisaje. Pero lo que a mí realmente me ha llamado más la atención es que es miembro de ICOMOS Brasil. ¿Y qué es eso de ICOMOS? Porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce. Bien, pues ICOMOS es un organismo cuya misión es evaluar las candidaturas a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues bien, José Antonio Oyuela pertenece a ICOMOS Brasil y además dentro de ICOMOS pertenece a varios comités científicos, concretamente al Comité Científico Cambio Climático, Ciudades y Villas Históricas y también al Comité Científico Internacional Paisajes Culturales. Además, ha trabajado como evaluador de ICOMOS en varios sitios Patrimonio Mundial, tanto en Brasil como en España. Por otra parte, y por la cercanía de la villa a la que me voy a referir ahora, con nuestra ciudad, con Valladolid, pues quiero resaltar que también él ha elaborado el mapa histórico de Medina del Campo, que fue presentado recientemente, el año pasado, en marzo de 2024. Pero, sobre todo, quiero destacar que entre 2017 y 2018 trabajó en la candidatura de Valladolid a Patrimonio Mundial, candidatura que tenía la denominación Valladolid, Territorio Imperial, Cuna del Estado Moderno, es decir, el mismo título que nuestra conferencia de hoy. Por eso es tan importante pues informarles sobre esta cuestión. Por otra parte, también ha trabajado en otra candidatura a Patrimonio Mundial, la candidatura Frontera Ibérica, Fortificaciones abaluartadas de la Raya Ibérica,
FAR. Bien, por otra parte, también ha sido profesor en varias universidades en España, Portugal, Brasil y países de Hispanoamérica. Tiene también varias obras escritas. Por último, pues quería decir que ha recibido varios premios: el Premio Europeo de Urbanismo en 2003, Premio Latinoamericano de Arquitectura del Paisaje en 2016 y el Premio Gubbio en 2003. Y bien, ya sin nada más que decirles, les cedo la palabra y tienen ustedes aquí a José Antonio Oyuela Jayo y su conferencia Valladolid, Territorio Imperial, cuna del Estado moderno. Muy bien. Añadir quizá lo que ha dicho Maite, porque por su interés, dos cosas. Mi tesis doctoral es sobre el urbanismo hispánico de los Felipes, Felipe II, III y IV, en el Brasil filipino. Sabéis que Brasil fue español durante 60 años, entonces yo he trabajado fundamentalmente, ese es el objeto de mi tesis y de mis investigaciones de los últimos años. Yo creo que en breve, con Héroes de Cavite, vamos a hacer una presentación también. De ahí me viene mi característica hispanista, ¿no? He trabajado la historia y he trabajado sobre todo el territorio y las ciudades en el Brasil filipino, ¿eh? En el mismo periodo que vamos a hablar hoy de Valladolid. Os decía que además trabajé en el Plan General de Valladolid del 98 con Manolo Sarabia y dirigí el equipo que hizo la revisión del Plan General en el año 2003. Entonces conozco la ciudad de Valladolid, aunque soy de Santander, porque llevo aquí 35 años prácticamente viviendo. Luego he vivido en Brasil, en Italia y en otros lugares. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Valladolid imperial. La Valladolid, desde la boda de los Reyes Católicos hasta prácticamente la afectación por parte de la corona española de la separación de Portugal en 1682. ¿Por qué esta época? Porque creemos que es la época que mejor representa ese Valladolid universal, territorio imperial, y donde se van creando una serie de instrumentos, de los que vamos a hablar hoy, que crean una nueva forma de Estado, que hemos llamado Estado moderno, aunque hay muchos autores que critican esta frase, no aceptan este momento como la creación del Estado moderno, pero bueno, es una reserva que hacemos nosotros también para entendernos a lo largo de la conferencia. Y vamos a hablar desde la siguiente perspectiva. Yo soy arquitecto, como bien ha dicho Maite, y soy especialista en patrimonio mundial. He trabajado, he sido consultor de UNESCO, soy miembro de varios comités científicos internacionales de ICOMOS, en concreto del de paisajes culturales y el de ciudades y villas históricas, y por tanto lo que os voy a contar es desde la perspectiva de la construcción de una candidatura a patrimonio mundial, que es lo que estábamos haciendo en Valladolid en el 2017 y lo que se intentó también en los años 90. Fue un intento de candidatura de Valladolid anterior vinculado a San Pablo y a la controversia del 51. Hoy por hoy, en la lista Patrimonio Mundial, me parece que son 47 lugares españoles, 27 brasileños, esos me los conozco mejor, y 1.223 lugares en la lista a fecha de hoy, en el 2023. ¿Qué es un lugar Patrimonio de la Humanidad? Es un lugar, básicamente os tenéis que quedar con dos conceptos: excepcional, con valores excepcionales, y valores universales. Algo que yo le cuente a un japonés y que entienda que tiene un valor excepcional. Eso es, simplificando mucho, lo que entendemos por patrimonio mundial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? La declaración que da base a la incorporación de un sitio en la lista de patrimonio mundial es una convención firmada por 165 países, creo, de 1972, que España firmó desde el principio. Somos uno de los países con más bienes dentro de la lista de patrimonio mundial. Y en ese momento la discusión estaba entre los americanos, que entendían el patrimonio mundial como elementos, parques nacionales, básicamente, elementos de interés natural, y los europeos, que estábamos en el periodo de posguerra. Yo siempre digo que ICOMOS se funda en la película de Monuments Men, no sé si la conocéis, esa película
que mandan un grupo de expertos en patrimonio y arte después de la Segunda Guerra Mundial para intentar recuperar todo lo que Hitler había almacenado, ¿no? de todos los países que había ocupado. Y es este grupo que que genera la necesidad de hacer una firma por la Convención del Patrimonio Mundial, que es la convención que os decía del 72. Esta convención, que empezó siendo una discusión entre americanos y europeos por si era un patrimonio de mayor componente natural o cultural, se vio mediada por parte de los brasileños. En concreto, en aquel momento era el director del IFAM, el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, para el que yo trabajé durante unos años, y él dijo, bueno, también puede haber patrimonios mixtos, puede haber lugares que tienen una gran excelencia natural y una gran excelencia cultural y natural, ¿no? Y por tanto es un patrimonio mixto que tenemos que ver desde las dos perspectivas, ¿no? Esto ha ido evolucionando y es el caso que nos ocupa. Claro, la ciudad de Valladolid llegó a ser llamada la Venecia castellana, ¿no? Por el encuentro de los tres ramales del Esgueva con el río Pisuerga, ¿no? Y cómo las aguas más o menos estaban por toda la ciudad, había una serie de puentes, molinos, etcétera, y que daban cuenta de ello, ¿no? Pero esto es una parte del componente que es la parte material. Hoy por hoy, en el Patrimonio Mundial de UNESCO, solo se incorporan elementos materiales, naturales o culturales o mixtos, pero existen otras iniciativas, otras convenciones que se pueden firmar por parte de UNESCO, que son la Convención del Patrimonio Inmaterial, la Convención del Patrimonio Documental y la Convención del Patrimonio Museológico. Y en esas convenciones, curiosamente, Valladolid ya está. No se llama Patrimonio Mundial, se llama Patrimonio de la Humanidad, pero tenemos 3 bienes en la categoría del patrimonio documental, que es un proyecto que se llama Memoria Mundo, hecho por UNESCO, el Archivo de Simancas, el Archivo Simón Ruiz, que acaba de entrar ahora mismo, y el Tratado de Tordesillas. Esos 3 eventos, o conjuntos documentales, mejor dicho, ya están incorporados en la lista de Patrimonio de la Humanidad de documentos de valor universal excepcional. Pero también tenemos otras 3 declaraciones, que son declaraciones de patrimonio inmaterial, que también están dentro de la lista, que son la cetrería, que luego contaré, las declaraciones de patrimonio mundial van evolucionando, se van incorporando elementos, se van incorporando países o se van incorporando nuevos mapas, nuevas delimitaciones de los ámbitos que fueron declarados, ¿no? En el caso de la cetrería, me parece que ahora ya va por unos 15 países. Empezó siendo una declaración de 3 países, transnacional, pero de 3 países, ahora hay unos 15. Por supuesto, entenderéis que esto afecta a la candidatura, porque está afectando al periodo en el que la corona también hacía caza con halcones aquí en Valladolid, y esa tradición ha seguido. Sabéis que se producen halcones de caza de cetrería todavía en Tudela y en otros lugares de aquí de la región. El tema de la transhumancia también ha sido declarado Patrimonio Mundial y también nos afecta desde las vías pecuarias, cañadas reales, hasta todo tipo de veredas, cordeles y toda la estructura de la mesta alrededor de Valladolid, y la dieta mediterránea. Estas 3 declaraciones han sido hechas hace poco. Bueno, cuando me llaman en el 2007, yo estoy trabajando en Río de Janeiro, en la Declaración de Río, que es una declaración basada en el concepto de paisaje cultural. Y por tanto, no solo en los valores materiales de lo construido, sino en los valores también del lugar sobre el cual se implanta este sitio, ¿no? Que es, es un espacio absolutamente excepcional, ¿no? Y al mismo tiempo, desde UNESCO y desde ICOMOS, estamos trabajando en la revisión
de la Convención del 72 y en incorporar estas dimensiones paisajísticas que no solo son entre lo natural y lo cultural, sino que son también estas otras dimensiones que he comentado, que son la inmaterial, la documental, la museológica, etcétera, dentro de la convención principal, que es la Convención del 72 del Patrimonio Mundial, ¿no? Para que os hagáis una idea, en la candidatura que estaba comentando antes Maite, de la frontera ibérica, nosotros hemos identificado 248 fortificaciones entre España y Portugal. De momento en la candidatura solo entran 3. Además de trabajar en esta dimensión paisajística de las candidaturas, estamos trabajando en la dimensión que se llama seriada. Es decir, una candidatura hoy tiene 3 elementos incorporados dentro de la candidatura y mañana tiene 10 más, de una lista, en este caso, de 248 elementos, ¿no? Estamos haciendo algo parecido en Brasil. Y sobre una frontera, fijaros que en Brasil, que se está intentando hacer la declaración de todas las fortificaciones brasileñas a patrimonio mundial, hay 19 y 12 son del periodo español, del periodo filipino, ¿eh? Entonces, se hace una candidatura de 19, Brasil hoy tiene inventariadas y protegidas como patrimonio cultural más de 500 fortificaciones y se irán incorporando a medida que pase el tiempo las fortificaciones que se considere que tienen esos valores universales excepcionales. Es el caso, por ejemplo, de las fortificaciones venecianas del Adriático, ¿no? Otro caso que os va a ayudar a entender el caso de Valladolid es el caso de Kioto, ¿no? Kioto empezó haciendo una declaración genérica de varios edificios dentro de la ciudad, pero luego fue delimitando tanto los ámbitos de protección, porque en UNESCO se declaran las zonas core, las zonas centrales, y se declaran las zonas de afección, ¿no? En torno al monumento, que son las zonas que tienen que proteger sus valores en el futuro, ¿no? Y en el caso de Kioto, pues ya han hecho 4 revisiones distintas y es la ciudad imperial de Kioto también, por tanto, parecido a la declaración que nosotros estamos proponiendo aquí en Valladolid, pero lo que se ha ido es ajustando los límites de la definición, mejorando la lectura y la resignificación de los bienes y del patrimonio que se iba incorporando y, por tanto, es algo que se va transformando en el tiempo, ¿no? En este contexto, entonces, lo primero que teníamos que hacer era, a nosotros se nos encarga la propuesta de la candidatura, empezamos a trabajar y lo primero que hacemos es inserir dentro de la lectura del territorio vallisoletano estas 2 dimensiones, la dimensión territorial y la dimensión paisajística. Por tanto, ya no es una candidatura pensada desde lo edificado, sino es una candidatura pensada desde el paisaje y no es una candidatura que afecta solo a Valladolid. Va a afectar, como vais a ver, a más de 14 municipios en principio, porque la candidatura no se cerró, estaba abierta a una discusión posterior, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Pues esos valores que hacen que Héroes de Cavite nos hayan invitado hoy, ¿no? El imperio hispánico prácticamente desarrolla sus primeros instrumentos, por eso lo llamamos la cuna del Estado moderno, instrumentos de poder, instrumentos de fortificación, instrumentos legales, instrumentos artísticos, arquitectónicos, son comenzados a desarrollar desde aquí porque es aquí donde empieza, digamos, ese proceso tanto de unión ibérica como de separación, de unión de las distintas coronas, ¿no? Porque en este periodo que hemos marcado temporal encaja totalmente la Unión Ibérica, el periodo en el que Felipe II se anexiona a la corona de Portugal y va prácticamente hasta Felipe IV en 1640, ¿no? Entre 1581 y 1640. Lo vais a ver porque también eso afecta a lo que llamamos el análisis geocultural de otras capitales imperiales, tanto de la península ibérica como fuera de la península ibérica, ¿no? Lo que vamos buscando son una serie de criterios que UNESCO tiene, 6 para el caso del patrimonio cultural y 5 para el caso del patrimonio natural, y viendo cuáles de esos criterios se adaptan a este territorio que estamos empezando a identificar dentro de la ciudad de Valladolid, ¿no? Pero siempre bajo el concepto de que aquí se está formando el imperio hispánico. Desde el reconocimiento de Carlos I como emperador hasta
toda la expansión que se produce con la unión, sobre todo, de las dos coronas, porque vamos a tener tanto los territorios españoles como los territorios portugueses, ¿no? Los criterios que definitivamente nosotros elegimos fue el conjunto arquitectónico, urbanístico y paisajístico ligados a la creación de los modelos fundamentales del Estado moderno, y ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional. Luego vais a ver que no solo incorporamos monumentos, sino que incorporamos, por ejemplo, la cultura del vino o la cultura de los palomares, que es algo que existía ya en el siglo XVI y que todavía seguimos viviendo. No le damos un valor patrimonial de excelencia, pero sí que entendemos que ayuda a comprender todo ese paisaje y todo ese territorio, ¿no? Con eso hicimos un primer tanteo, que es con 5 ejes. Es corona y corte, donde está la corona de Castilla, donde vive, donde busca sus productos, etc. Y toda la corte que le acompaña a la corona, los palacios de los nobles que acompañan a la corona. Por otro lado, el tema de la discusión sobre el papel de los concejos. Aquí entra el tema de la campa de Villalar y la batalla de los comuneros y toda la lógica de administración imperial, relacionada con el papel de los concejos en las Cortes de Castilla, ¿no? Y cómo eso cambia en los territorios portugueses, y cuando se están elaborando las leyes que salen de Valladolid en 1603, se promulgan las leyes de las ordenaciones filipinas para todos los territorios portugueses. Se está trabajando en un sistema paralelo, porque los concejos y las cámaras municipales en Brasil, o en los territorios en Brasil y en todos los otros territorios portugueses, funcionan de otra forma, ¿no? El tema de la defensa de la fortificación. Tenemos un amigo que hoy no ha podido venir, pero que compartimos muchos trabajos con él. De hecho, el trabajo de fortificaciones de la frontera ibérica lo estamos haciendo juntos, que es Fernando Cobos, que muchos le conoceréis porque ha hecho muchos trabajos de restauración de fortificaciones en Castilla y León, que defiende que la fortificación, que luego vais a ver, sobre todo las baterías de la época de los Reyes Católicos del Castillo de la Mota, es el inicio de lo que se llama la fortificación abaluartada, que es la fortificación que responde a la pirobalística, es decir, a la artillería. Y de hecho, muchos sabréis que había una fábrica de artillería en Medina del Campo que fue prácticamente destruida justamente con la guerra de los comuneros, ¿no? Y eso dio lugar a que se construyera la primera barrera abaluartada moderna, que luego César Borgia, por ejemplo, va a llevar a Italia, ¿no? Y se va a generar toda una escuela italiana de fortificación abaluartada, pero el origen, autores como Fernando Cobos lo buscan aquí en Valladolid, ¿no? Por tanto, una propuesta de candidatura basada en la idea de paisaje, de territorio seriado y de gestión sostenible, que es lo que busca UNESCO. Teníamos que pensar mucho en cómo se iba a gestionar ese espacio, para que no hubiera problemas en el futuro. En paralelo, se estaban trabajando otras candidaturas, o se estaban reelaborando otras candidaturas parecidas, por ejemplo, el Escorial, o por ejemplo Lisboa. Sabéis que Lisboa fue capital del imperio. Felipe II se va a vivir a Lisboa durante prácticamente 3 años. Se lleva a Juan de Herrera. Juan de Herrera hace una serie de proyectos para la ciudad de Lisboa, algunos muy importantes, como la torre real de la zona de las naos, donde dejaban las naves, ¿no? Donde, digamos, la zona portuaria del siglo XVI de Lisboa. Esa torre va a sobrevivir al terremoto de 1755 y hoy forma parte de la candidatura. Lo que no forma parte de la candidatura es quién hizo esa torre ni para qué sirvió esa torre en su origen, que, como digo, fue para acoger a la corona de Castilla. En ese momento, cuando Lisboa se incorpora, va a pasar algo que va a ser muy trascendental, que es
la Unión Ibérica y por tanto la Unión de las Coronas, y ahí pasamos a gestionar todos los territorios portugueses, y aquí se promulgan las ordenaciones filipinas y todas las leyes de defensa de los indios en las zonas guaraníes desde 1595 hasta 1611 prácticamente, que van a acabar con la expulsión de los jesuitas de la ciudad de Sao Paulo, por ejemplo, o con la guerra en Bororé, que es una guerra muy importante en relación a los llamados bandeirantes y a los jesuitas en Sao Paulo. Para poder estudiar una candidatura de estas, UNESCO exige que se haga un estudio comparativo con una zona geocultural equivalente. Nosotros elegimos 59 ciudades, 59 lugares que podían entrar dentro de esta lógica. Como os he dicho, pues el Escorial, Toledo, Lisboa. Se eligieron capitales hispánicas de ultramar, como México, Salvador de Bahía. En el año 2016 yo estuve dando una conferencia aprovechando la llegada del Cano a Salvador, que se titulaba Salvador de Bahía, capital del Imperio Hispánico en Brasil, ¿no? Y es que durante unos años Salvador fue la capital del Estado de Brasil en el conjunto de la Unión de las Coronas, ¿no? Este análisis lo que tenemos que ver es qué factores son parecidos y qué factores son diferentes. O sea, cuáles son los puntos de unión entre las distintas candidaturas o reconocimientos y cuáles son los puntos de divergencia. Y a partir de ahí explicar por qué se opta por una u otra candidatura, ¿no? Nosotros llegamos a hacer 5 opciones. Una opción era las capitales hispánicas en el mundo, y ahí entraba Macao, Diu, Goa, Manila, México, Salvador de Bahía, todas las ciudades que actuaban como ciudades capitales dentro de ese imperio. La segunda opción fue las capitales americanas y las capitales y Valladolid y las capitales ibéricas, y fuimos reduciendo, ¿no? Las capitales peninsulares, las capitales españolas y finalmente solo Valladolid, ¿no? Y optamos solo por Valladolid, y la gran diferencia de Valladolid con el resto de las capitales hispánicas es que aquí se producían los instrumentos que luego iban a ser utilizados en el resto del mundo. Por tanto, la idea de cuna está asociada a que sea una sola candidatura, de momento. Las candidaturas luego se pueden modificar. Por supuesto, en este escenario teníamos que estudiar el Escorial, teníamos que estudiar el carácter barroco de la propia ciudad. Luego hablaremos un poco más de ello. Esta diapositiva se me ha pasado, no debía estar aquí. Pero hablamos también de Toledo como ciudad de las 3 culturas, que fue sede de cortes, que fue sede de la corona, que vivieron los reyes, que hubo muchos debates también de interés. O la ciudad de Madrid, ¿no?, que fue elegida por Felipe II después del incendio de Valladolid como capital, primera capital del Imperio Hispánico, ¿no? Quizá cada una además se identifica por características arquitectónicas y urbanísticas completamente diferentes. Claro, el Escorial, que es una ciudad ex novo, no tiene nada que ver con la ciudad de Valladolid, que ya era una ciudad que venía con una historia muy consolidada y que, por tanto, lo único que va a vivir es una transformación importante de un tejido, digamos, preexistente, ¿no? Me interesó la ciudad de Lisboa por varias circunstancias. Primero, por la presencia de Felipe II, pero es que en Lisboa se va a producir un intercambio muy grande, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de arquitectura. Lisboa y en general Portugal había mantenido gran parte de la cultura árabe en lo que tiene que ver con la técnica de navegación, con las técnicas cartográficas, con las matemáticas, y tenía activas a la llegada de Felipe II a Lisboa el Aula do Pazo, el Aula do Risco, el Aula da Ribera. Eran una serie de cursos de formación tanto para navegantes como para ingenieros que hacían fortificación o arquitectos, ¿no? Y es en ese momento cuando llega Juan de Herrera con Felipe II y se alía con los arquitectos
portugueses y van a crear luego la Escuela de Matemáticas de Madrid. Por tanto, es un conocimiento que nosotros absorbemos de alguna forma de Portugal, pero que luego aplicamos, porque a partir de ahí se van a crear grandes escuelas de ingeniería en Flandes, en Italia, en Nápoles, en Madrid, como he dicho, y luego en los territorios americanos, sobre todo, ¿no? Es importante que veáis la huella de la llegada de Felipe II a Lisboa, por ejemplo, en el Palacio del Conde de Moura, que fue responsable del Consejo de Portugal, o en la propia torre que sobrevivió, como he dicho, al terremoto, que es donde vivía Felipe II. Y entonces veréis en esa arquitectura las huellas de la arquitectura manierista y herreriana, ¿no? Primero herreriana y luego manierista, que se estaba cociendo de alguna forma aquí en Castilla, ¿no? En Valladolid. En el análisis llegamos hasta Nagasaki. Nagasaki, el puerto comercial de Nagasaki se funda en 1586. El asentamiento portugués era anterior, pero Felipe II ordena que se construya un puerto. Lo mismo que hace un proyecto que no sé si conocéis para conquistar China, ¿no? Un proyecto para ampliar su imperio, tanto en Japón como en China, ¿no? Pero entonces ya fuimos centrando el tiro y fuimos concentrando tanto el periodo temporal, ¿no?, que es el periodo, como he dicho, entre los Reyes Católicos y Felipe IV, prácticamente. A veces los pongo con la denominación portuguesa. Sabéis que Felipe II era Felipe I, Felipe III, Felipe II, Felipe IV, Felipe III, ¿no? Igual lo veis en alguna diapositiva equivocado porque hay muchas conferencias de esto en portugués, pero es ese periodo que va entre 1469 más o menos hasta 1682, ¿no? Y ahí hay una serie de eventos que van a suceder en la ciudad de Valladolid que nos empiezan a interesar y en los cuales empezamos a profundizar para ver cuáles son sus huellas materiales e inmateriales, y sus huellas tanto en el territorio, en el lugar, como en la arquitectura, ¿no? Y su proyección hacia el exterior, es decir, cómo esos instrumentos son aplicados luego en las distintas colonias, y no solo en América, porque muchas veces nos fijamos solo en América, ¿no?, pero también en África, en el Estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, en la India, en China, en Macao, en la iglesia San Miguel de los jesuitas de Macao, por ejemplo, o en Nagasaki, ¿no?, o en Filipinas. Una parte de los eventos más importantes los tenéis en los azulejos del Palacio de Diputación, y por tanto no tengo que repetirlos, pero vamos, desde la entrada de Carlos V en Valladolid, o su coronación como emperador, su reconocimiento como emperador, el nacimiento de Felipe II, en fin, la proclamación de Felipe II como rey, una serie de eventos que esto sí es fácilmente reconocible, su asociación con distintos conjuntos paisajísticos, urbanos de la ciudad de Valladolid, ¿no?, el propio incendio, o las reliquias de San Benito. San Benito va a ser he escrito un artículo hace poco, porque San Benito va a ser una pieza muy importante, sobre todo en el mundo portugués. En San Benito se produce la reforma de la orden, se llevan 2 frailes a Montserrat, y alguien me pregunta siempre, ¿por qué en Brasil hay tanto Montserrat? Porque los benedictinos entraron en Brasil por orden de Felipe II, y por tanto hay un vínculo muy directo entre el monasterio de San Benito de Valladolid y la expansión de la orden de San Benito en los territorios portugueses, sobre todo y especialmente, yo diría, en Brasil. Vamos a hablar que durante el periodo de la Unión Ibérica en Brasil se construyen 65 conventos de las órdenes carmelita, franciscana y benedictina, que no existían antes de la Unión Ibérica, y se reforman, de esos 65, me parece que 12 son reformas de los colegios jesuíticos, que ya existían en Brasil, pero que se amplían en las nuevas plazas, ¿no? Entonces, además de esta visión del territorio imperial, intentamos bajar los ejes de análisis de la candidatura hacia una serie de puntos de referencia, ¿no? Y ellos es la propia estructura de la corte, la creación del Estado polisinódico,
y del sistema de consejos dentro de la propia corona, del cual el mejor representante es el Archivo de Simancas, que lo crea Carlos V en 1521, pero que luego lo potencia sobre todo Felipe II, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una estructura que luego veremos un poco más en detalle. Luego está el tema de la religión. Estamos hablando de una ciudad que en ese momento tenía 58 conventos, creo que eran más de 21 órdenes diferentes, y por tanto la presencia religiosa que caracteriza toda la administración, yo diría que tanto de Felipe II como de Felipe III y Felipe IV, y de los propios reyes católicos, vamos, o sea, que caracteriza todo el periodo, pues va a ser muy importante para ser subrayada y para ser destacada dentro de la propia ciudad, ¿no? Pensar además que después de la tercera sesión del Concilio de Trento se hace la reforma de las órdenes religiosas, y una gran parte de la reforma se hace desde Valladolid, ¿no? Con apoyo de los jerónimos, y se reforman, por ejemplo, la Orden de los Premostratenses, que tenía su sede en Abadía Retuerta, se reforman los franciscanos, se reforman los propios benedictinos, es decir, se están reformando y adaptando las órdenes a los criterios de la tercera sesión del Concilio de Trento, y Valladolid va a ser una de los escenarios, digamos, más destacados de ese proceso de transformación. El tema del derecho, del cual, pues, el derecho de gentes, el derecho económico, que oía el otro día en una conferencia de Héroes de Cavite, pero también tiene que ver. Nosotros lo que habíamos incorporado era toda la parte que tiene que ver con el comercio, el cambio y las medidas, que era algo que estaba muy vinculado al mercado de Medina del Campo. Todo el sistema de medidas y de las famosas letras de cambio, lo que permitía es que tú pudieras comprar cualquier objeto en cualquier parte del mundo. Para eso tenías que medirlo y tenías que equiparar la moneda allá donde estuviera, ¿no? Y por eso se promulga también desde Valladolid en 1603 el real de A8, ¿no? La moneda que va a ser la moneda universal para el resto del mundo. Y aquí no me quedo corto. Estados Unidos siempre se asocia con el dólar, pero también fue moneda oficial en China, fue moneda oficial en Arabia Saudí, fue moneda oficial en Brasil. Hasta hoy la moneda de Brasil se llama el real, y es por efecto del real de A8 que se empieza a utilizar en Brasil a partir de los inicios del siglo XVII. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Aquí tomamos de ejemplo sobre todo, los arquitectos hablamos mucho de la transición hacia el Renacimiento que se produce en las obras de la Colegiata de San Agustín en Villagarcía de Campos, porque ahí se produce una discusión muy fuerte entre dos grandes arquitectos, uno del tardogótico, que es Rodrigo Gil de Hontañón, y el otro que inicia el Renacimiento y va a crear su propio estilo, que es Juan de Herrera. Y de ahí una serie de intervenciones y edificios muy singulares de Valladolid que van a servir como referencia para muchas de las obras arquitectónicas y urbanísticas que se van a hacer por todo el mundo. Pero Valladolid también es sede de grandes discusiones en torno a la expansión, ¿no? A la expansión imperial. Como sabéis, el tema de Magallanes o el tema de la muerte de Colón, o el tema de Urdaneta, ¿no? Estamos en los agustinos filipinos y no nos podemos olvidar, entre otras cosas porque además Urdaneta fue muy importante no solo para el tornaviaje. Urdaneta estaba en el viaje de Loaiza y Urdaneta conocía muy bien la navegación en el Pacífico, no solo la vuelta, tornaviaje, sino todo lo que era el sistema de navegación, ¿no? Y es que aquí se resuelve la gran incógnita, ¿no? Desde el primer viaje de Colón y el Tratado de Tordesillas, de cómo llegamos a la India y a las especies, ¿no? Se puede llegar por el Mediterráneo, se puede llegar por el sur de África, que era la solución portuguesa, o se podía ir por el este. Y eso es lo que nosotros acabamos resolviendo, ¿no? Primero con Colón, pero rápidamente con el viaje de Magallanes y Elcano, porque ellos iban a las islas de las especiarías. La vuelta al mundo es un accidente. Es que Elcano no encuentra otra forma de volver que no sea por el territorio portugués, y eso les genera un montón de problemas, pero lo que iban era a identificar dónde estaban las Islas Molucas, ¿no? Bueno, aquí tenéis las principales figuras del periodo. Son 3 viajes: el viaje de Magallanes, el viaje de Loaiza, Elcano,
que creo que muere en la misma navegación, y Sebastián Caboto, que va en un viaje posterior que no llega a cumplir, pero que informa igualmente a Carlos V, ¿no? Y se produce otro elemento que va a ser fundamental en la candidatura. Por eso nosotros también extendemos la candidatura más allá de Valladolid. Para nosotros es un territorio. Y dentro de unos días, un profesor que he olvidado el nombre va a dar una conferencia sobre por qué hay que estudiar las ciudades del periodo en red, ¿eh? Porque cada ciudad no era nada sin entender las relaciones que tiene con su territorio inmediato. Y eso en el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, está muy claro, pero también está muy claro en las relaciones comerciales con las plazas, por ejemplo, de Medina del Campo. En Tordesillas se va a firmar el tratado, pero este tratado va a tener una trascendencia fundamental, ¿no? A nivel global. Intenta identificar no solo el meridiano. Todos nos quedamos con el tratado siempre con la línea de Brasil, ¿no? Y no vemos la línea de atrás, que es lo que genera los viajes de Magallanes, el Cano. Es decir, lo que se está discutiendo aquí es la posesión de las islas de las Especiarias. No se está discutiendo América, porque ni pensábamos que América era así. Portugal lo que defendía era la vuelta al mar, es decir, la navegación atlántica por el centro del Atlántico, ¿no? Y no por cabotaje, porque por cabotaje los vientos son contrarios, por el centro del Atlántico ellos podían bajar directamente, pero nosotros estamos discutiendo las especialías. Lo que le preocupa al rey es el control de la producción de las especies, ¿no? Y por tanto, lo que nos preocupa es el contrameridiano, ¿no? Vamos a tardar muchos años en darnos cuenta de lo que supone eso en América. El cierre del Tratado de Tordesillas en América se produce en 1778 con el Tratado de San Ildefonso, y perdemos el 73% de Brasil en la peor de las aplicaciones del tratado desde la perspectiva castellana, ¿eh? Porque el Tratado de Tordesillas es una banda, no es una línea. Nunca podría ser una línea porque tiene 4 incógnitas irresolubles. Entonces es una banda de unos 200 y pico kilómetros que nace del punto de partida, que es lo más discutido dentro del Tratado de Tordesillas, ¿no? Dice las islas de Cabo Verde. Es que las islas de Cabo Verde de este a oeste tienen 294 kilómetros. A Portugal al principio no le preocupaba porque eso no afectaba a su navegación atlántica. Pero cuando estamos empezando a hablar de la discusión de los territorios americanos, 294 kilómetros supone el 7% del territorio brasileño, ¿eh? Y por tanto ya es un territorio importante. Ciudades como Sao Paulo, dependiendo de dónde coloquemos la línea, pueden estar del lado español o del lado portugués, ¿no? Y esto de Brasil va a ser muy importante, bueno, en parte porque a mí me afecta casi personalmente, ¿no? Por mi tesis y por mi vinculación con el país. Pero a efectos de la capitalidad imperial, como os digo, va a generar una serie de discusiones que hacen que se tenga que producir leyes en Castilla para los territorios portugueses, que van a ser la base del derecho penal, del derecho civil y del derecho administrativo portugués hasta prácticamente el siglo XX, ¿eh? Hasta prácticamente 1916, que se promulgan nuevos periodos, nuevas leyes, nuevas legislaciones. Y eso quiere decir que cuando hablemos de la expansión hispánica, desde la perspectiva de la capitalidad de Valladolid, tenemos que pensar en un territorio que es el mundo, ¿no? O sea, solo nos queda Australia, ¿eh? Y hasta eso es discutido, ¿no? Si fuimos nosotros los primeros descubridores de Australia. Otro aspecto que está ligado al primer tema que os comenté, que es el tema de la corona, es el tema del gobierno polisinódico, ¿no? O sea, para que sabéis que el gobierno polisinódico es la forma de actuar de la corona, que era por territorios, los consejos territoriales, o por asuntos, ¿no? Que eran los consejos temáticos, ¿no? Teníamos los consejos de Castilla, Aragón, Flandes, Indias, Portugal, y eso tiene una representación arquitectónica. El torreón de Simancas está dividido en pequeños cajones y cada cajón está asignado a un consejo diferente. Puede ser un consejo temático o un consejo territorial, como he dicho, ¿no? Simancas con esto ha sido reconocido patrimonio de la humanidad, patrimonio documental de la humanidad, el archivo en su conjunto, y no es baladí porque es que tiene documentos en más de 90 lenguas
solo del siglo XVI, creo. Entonces, tiene documentos además de todo el mundo, ¿no? Desde japoneses hasta americanos, ¿no? Entonces, era lógico que Simancas entrara en esta declaración, además de porque las obras encargadas por Felipe II las realiza el propio arquitecto Juan de Herrera en ese proceso de creación de un estilo propio, ¿no? Y en este caso, el primer proyecto que conocemos, como luego va a pasar con el Simón Ruiz en Medina del Campo, el primer proyecto que conocemos pensado para una tipología de edificio concreta, ¿no? Que es un archivo de la corona, ¿no? El primer archivo diseñado. Desde el punto de vista religioso, como os decía, yo lo que más destaco de la candidatura es el carácter conventual de la ciudad de Valladolid y la presencia tan activa de todas estas órdenes en la ciudad de Valladolid, porque se van a producir una serie de debates y discusiones y documentos que luego van a afectar al despliegue de estas órdenes a nivel mundial, ¿no? El papel de los jerónimos, ¿no? Que eran los que ayudaban a la transformación de estas órdenes, por eso los jerónimos luego van a ser los que llevan el Escorial también. Felipe II los tenía como orden de apoyo, ¿no? Para todo lo que eran tareas de este tipo. Y tenemos un Valladolid pues dominado por los conventos, he dicho 58, pero creo que son más de 60, ¿no? Eso sin contar los hospitales que tenían vinculados muchas veces a los propios monasterios, ¿no? Y todo esto deja una huella firme y que en algunos casos todavía se conserva, ¿no? Tenemos todavía el caso de las Catalinas o el caso del convento de Santa Teresa, ¿no? Que prácticamente permanecen como estaban. Y digo permanecen como estaban, asociándolo incluso con los espacios libres, que para mí es muy importante. En esta idea de paisaje no tenemos que proteger solo la edificación, tenemos que proteger también las huertas y los espacios asociados a todos los patios, los espacios asociados a todos estos conventos, ¿no? El convento de San Francisco prácticamente desapareció, pero aquí pasa otra cosa que es importante destacar. Miguel Delibes decía que Valladolid es una ciudad que tiene más historias que piedras, ¿no? Y es verdad, tiene más historias que piedras, pero no quiere decir que las historias no formen parte de nuestro patrimonio. Es decir, en la idea de un patrimonio paisajístico, lo material importa, es fundamental, pero lo inmaterial también. Es decir, las huellas de los eventos y de los debates que ocurrieron en la ciudad de Valladolid y que forman parte de este patrimonio tan extenso, ¿no? El monasterio de San Francisco, como sabéis, ya desapareció, pero fue uno de los protagonistas principales del periodo y tiene que ser uno de los protagonistas principales de la candidatura. Yo creo que el ayuntamiento también ha apostado un poco por ello, con el tema de Rezo Donel y la recuperación del cuerpo de la capilla, no me acuerdo ahora cómo se llama. Decía San Benito, que es muy claro, pero también cadenas de San Gregorio y San Pablo y el papel de los dominicos en su relación con la corona y en relación con la producción de lo que serían las estrategias inquisitoriales que van a ser también protagonistas en todo el imperio, ¿no? Un aspecto que me toca mucho, porque yo soy arquitecto, pero me dedico mucho al planeamiento, es el tema del urbanismo, ¿no? Dices, la Plaza Mayor de Valladolid es tardía dentro de las plazas mayores. Muchas ciudades ya están fundadas en América cuando la Plaza Mayor se formaliza, ¿no? La Plaza Mayor de Valladolid sabéis que es posterior al incendio, aunque aparece en algunos de los grabados de los autos de fe. Es imposible porque la Plaza Mayor se construye posteriormente al incendio, que es inmediatamente posterior a los dos autos de fe. Los autos de fe son 58-59, el incendio en el 60, la Plaza Mayor empieza sus obras en el año 61. ¿No? Pero es una Plaza Mayor que tiene varias características. La primera es que no solo es un diseño de la Plaza Mayor, es un diseño urbanístico completo que comprende la calle Platerías, la Plaza de los Chavos, la Plaza Mayor y calles adyacentes. Por tanto, todos los soportales que vemos alrededor de la Plaza Mayor forman parte de un diseño único, un diseño arquitectónico global. Y eso no es normal, no es una novedad, digamos, dentro de este tipo de actuaciones. Lo segundo es que
se preparan arquitecturas, como por ejemplo es el caso de la Casa del Concejo, del ayuntamiento, que duró hasta mediados del siglo XX y que es un tipo de arquitectura que se reproduce muchísimo entre otros sitios, como os decía, en Lisboa, en la casa del conde de Moura, que va a ser el consejero principal del Consejo de Portugal, al lado de la Torre do Pazo da Ribera, ¿no? Donde vivía Felipe II. Y otro aspecto destacable es que, si os fijáis, en la Plaza Mayor de Valladolid es una plaza muy pensada para la escenografía, muy pensada desde el propio espacio de la plaza, no tanto desde los edificios que la envuelven. No hay palacios reales, no hay representación de la corona, hay representación del concejo y hay representación de los conventos. Está el convento de San Francisco, que la fachada del convento de San Francisco la va a hacer el propio Felipe II. No sé si... No, tengo más claro. Luego os la enseño. Por tanto, la presencia está más centrada en lo que ocurre dentro de la plaza, en los eventos que ocurren dentro de la plaza. Por eso algunos profesores y profesoras han querido destacar el carácter barroco de esta intervención. Barroco en el sentido de escenográfico, de que se está preparando una ciudad al servicio de una serie de eventos que van a ocurrir y de su difusión y de su máxima participación de los ciudadanos que en ella viven, ¿no? La Plaza de San Pablo ya es otra cosa. La Plaza de San Pablo tiene la presencia de la corona, la presencia real, y tiene la presencia de los dominicos. Y los dominicos son muy importantes en este despliegue, ¿no? de católico a escala global. Por eso la pasarela que veis al fondo, que no sé si muchos conoceríais, ¿no? Que conectaba el convento de San Pablo con el Palacio Real, ¿no? Había una conexión directa, ¿no? Entre la corona y la obra de los dominicos y sobre todo el trabajo de la Inquisición. Aquí lo podéis ver en la maqueta que está dentro del propio Palacio Real, y cómo esa plaza siempre ha unido la corona con la iglesia, ¿no? Incluso cuando nació Felipe II hicieron aquel trampantojo para no tenerle que llevar a las Angustias y poderle bautizar en San Pablo, ¿no? O sea que tradicionalmente ha sido una plaza de conexión de dos grandes poderes de la ciudad, que son la corona y la iglesia, ¿no? Hay otra singularidad que a mí me parece que forma parte de esa nueva visión del urbanismo barroco, en la que el espacio tiene una significancia muy fuerte, que son las plazas de jurisdicción autónoma. Sabéis que los leones de la universidad separaban un espacio donde tú, si estabas dentro, estabas bajo la jurisdicción de la universidad; si estabas fuera, estabas bajo la jurisdicción del concejo, ¿no? Todavía hoy es un poco así. Yo viví unas manifestaciones en los años 80 y la Guardia Civil no entraba en la zona de los leones de la Plaza de la Universidad. No sé si porque no querían o porque se conocían la historia o por qué, ¿no? Pero eso yo lo he vivido en la Plaza de la Universidad porque vivía en el Colegio Mayor de los Jesuitas enfrente. Y esto se reproduce en muchos espacios de la ciudad de Valladolid, en el propio San Pablo, en Cadenas de San Gregorio, en la catedral, en la universidad, en el edificio de Santa Cruz y en el edificio de la plaza de la universidad. Y luego el tema de los soportales, que se va a reproducir no solo en Valladolid, sino en Medina del Campo y en Medina de Río Seco también. Por tanto, son un tipo de plazas, la de Medina del Campo, que también formaba parte más de carácter comercial; la de Tordesillas, siendo una de las primeras plazas, es una plaza modelo. De nuevo está el concejo, principalmente representado, y es una plaza mucho más pequeña y con los ejes de acceso centrales, que va a ocurrir luego en ciudades como Panamá, que son anteriores a la Plaza Mayor de Valladolid. Por tanto, tenemos toda una secuencia de tipos de plazas diferentes que generan una serie de modelos que luego van a ser aplicados en América de esa misma forma, es decir, de formas diferentes. No todas las plazas mayores en América son iguales, sino que obedecen a este tipo de
modelos distintos. Aquí tenéis algunas representadas con sus diferentes tamaños y sus diferentes características en función de los poderes representados dentro de las propias plazas, ¿no? Y este es el caso de la ciudad de Lima, por ejemplo, en Perú. Aquí lo que se ve claramente en el cuadro es el carácter escenográfico, el carácter de fondo de la vida pública, ¿no? Entonces, la plaza servía como espacio de expresión del poder, y de difusión de ese poder entre todo el público. Muy, muy claro en el caso de Valladolid, con los juegos de cañas, los sermones, los autos de fe y todo lo que ocurría en la Plaza Mayor, ¿no? En realidad, la Plaza Mayor de Valladolid era un verdadero teatro de la vida pública. Aquí pasaba de todo, y fue pensada y diseñada en ese sentido. Ya la Plaza Mayor de Medina introduce otro elemento que nos abre hacia la arquitectura, que es el balcón de la Colegiata de San Antolín. Aquí no está bien representado porque esta imagen es una imagen medio inventada, pero el balcón de la Virgen del Popolo, ¿no? Creo que se llama, donde no se puede cerrar ningún trato en la plaza de Medina si no se ha hecho la misa, ¿no? Si no se ha bendecido. Y se hacía la bendición desde ese balcón. Dices, bueno, es una cosa singular y que identifica claramente la plaza, pero es que es una cosa que luego se va a llevar a América y claramente se va a manifestar en las primeras obras de los primeros conventos agustinos, entre otros, franciscanos y dominicos, en el sur del Popocatépetl, de la cadena de volcanes que separan el Valle de Puebla y Tlaxcala de la Ciudad de México, y en esa alineación se van a construir 24 conventos antes del ataque de Tenochtitlán, de los cuales 16 hoy son patrimonio mundial. A mí me tocó informar el último, que es el de Tlaxcala, y dije y efectivamente así lo ha cumplido ICOMOS, así lo ha cumplido UNESCO, perdón, que tenía que formar parte del sistema, porque el sistema anterior ya estaba declarado, eran 14 conventos, y este de Tlaxcala estaba separado. Ellos decían que como era el primer convento, Tlaxcala era el primer convento en América y era un convento franciscano, que por ser franciscano y por ser el primero, que ellos tenían que ser una declaración independiente. Y intentando aplicar lo mismo que estamos aplicando en Valladolid, el carácter sistémico del patrimonio, las relaciones entre diferentes patrimonios en base a una narrativa común, pues dijimos que no, que tenía que formar parte de lo mismo y se incorporó. Aquí lo que veis abajo son unas capillas que se llaman capillas posas para dar la misa en el exterior, algo parecido a lo que pasaba en Medina del Campo, y por tanto hay muchos autores que identifican la capilla de la Colegiata de San Antolín con el origen de estas capillas posas que van a estar en los primeros conventos en América, pero que van a estar también y van a aparecer, por ejemplo, en las misiones guaraníes de los jesuitas en el sur de Brasil a partir del inicio del siglo XVII, ¿no? Otro aspecto muy importante que nos va a identificar espacios que pueden ser incorporados a la candidatura son los grandes eventos que ocurren en Valladolid de debate sobre aspectos tan relevantes como la reforma, como si los indios tienen alma o no tienen alma, ¿no? Que es la controversia del 51, el debate del 27, que es la conferencia de Valladolid, de 1527, que se hace para ver qué están proponiendo. Yo creo que el debate del 27 es el que inaugura el núcleo protestante vallisoletano, es decir, el núcleo que da respuesta a que se alía, digamos, con las tesis de Lutero, etc. Pero hay un primer debate importante sobre reforma y contrarreforma que luego va a seguir con el tema de los jesuitas, de la promulgación de las leyes, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, la controversia. Pero la controversia tiene más que ver con el alma de los indios y el tratamiento que se les está dando a los indios en América, como seguro que ya sabéis, ¿no? Eso ocurre en el 51, en el 59 ocurren los dos autos de fe, ahí se para de raíz todo lo que tiene que ver con el núcleo luterano y se da un giro total, ¿no? No solo a la política religiosa de la corona, sino que se da un giro total
a la propia forma urbana, porque aparece la Plaza Mayor, porque se lleva la capital a Madrid y porque digamos que se da una mayor presencia a las órdenes religiosas. El hecho de la fachada de San Francisco hacia la Plaza Mayor lo asocio con eso, ¿no? Da origen a la tercera sesión del Concilio de Trento, que es la sesión que luego va a exigir de alguna forma en sus conclusiones que se reformen las órdenes religiosas, que sean más austeras, que aumente la dedicación, que se rompan todos los vínculos con un mal uso, ¿no?, de los títulos religiosos, etcétera, ¿no?, y que van a generar la reforma y, por tanto, la reforma también de las órdenes y de los propios conventos en la ciudad de Valladolid. Por tanto, los autos de fe tienen un amplio recorrido, ¿no? Tienen un impacto muy grande dentro de la ciudad. Yo tengo una teoría, que algún día, esto es una teoría y una hipótesis, que no es por acaso el incendio del 60, claro. Cuando vives en una ciudad, como era el caso de Felipe II, en la que has mandado quemar a 32 personas destacadas de la ciudad, pues es fácil que no quieras seguir viviendo allí, ¿no? Y que te quieras ir, ¿no? La traslación de la capital, que es del 61, y el incendio del 60 no está documentado en ningún sitio, pero está claro que forma parte de toda una cadena de eventos que van sucediendo en la ciudad y que parece que tienen un sentido bastante coherente cuando son vistos en su conjunto, ¿no? Además de todas estas debates y discusiones, está el tema de Medina del Campo, ¿no?, de las letras de cambio y de los mercados globales. Sabéis que Medina del Campo se acaba vendiendo las Islas Molucas, que en ningún caso de los supuestos del Tratado de Tordesillas estaban del lado español, pero se las vendemos a Portugal, ¿no? Y se vende en las ferias de Medina. O sea, lo tiene que pagar Portugal en las ferias de Medina durante 3 o 4 años a partir del Tratado de Zaragoza de 1529, ¿no? Por tanto, Medina era el único sitio donde tú podías hacer cambio de moneda con cualquier parte del mundo y comprar productos de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque era un mercado verdaderamente global, ¿no? Otro de los debates importantes que introducimos en la propuesta de candidatura, que no se llegó a llevar a efecto y por tanto no se ha estudiado en profundidad, y lo digo ya con anticipación, hay cosas que podemos hipotizar, pero que no tenemos la certeza de que fuera así y que exigirían un trabajo inmenso, ¿no?, para poder ser incorporadas en la candidatura. Es el tema del nacimiento de la Semana Santa vinculado a la ciudad de Valladolid. Yo he estado buscando y la primera cofradía de España es en Valladolid, en 1494. Y el trabajo de Vicente Ferrer en Medina del Campo, o los franciscanos en Tordesillas, que tenían una procesión, la procesión de la Cruz, que luego fue eliminada la Cruz por un trabajo que hicieron en las carreteras de acceso a la ciudad de Tordesillas, pero que se tiene datación, las primeras procesiones franciscanas de Tordesillas, como el origen, ¿no?, de la Semana Santa, que luego se va a expandir y ahora es más conocida Sevilla o Cádiz o incluso Zamora, pero no por su origen, sino que son más conocidas por su espectacularidad, ¿no?, y por el desarrollo que van a tener luego, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, ¿no? 3 Semanas Santas, me parece, están reconocidas como fiestas regionales, ¿no?, de impacto turístico, que son las de Valladolid, Medina del Campo, Medina de Rioseco y creo que Tordesillas también. Son 4. Y llegamos a la arquitectura, ¿no? Y por tanto, a esa arquitectura manierista está Juan de Herrera haciendo la reforma de la colegiata de San Agustín en Villagarcía, que para mí es la pieza clave. Hay una serie de discusiones que van a dar origen a una cosa que los portugueses llaman el stile cham, es la elevación de la plataforma sobre la cual está construida la iglesia, con sistemas de ventilación por debajo para evitar la entrada de agua, ¿no? Y eso da lugar a lo que los portugueses llaman el stile cham. Stile cham no es más que un edificio
soportado sobre una plataforma elevada del terreno para evitar la entrada del agua, ¿no? Que es algo parecido a lo que tiene la catedral. Si os fijáis, la catedral también está elevada y tiene un sistema de ventilación por debajo, ¿no? Y eso da lugar a una serie de intervenciones arquitectónicas muy interesantes, por supuesto, pues todos los palacios, pero también los patios, ¿eh? Hace poco el Instituto de Urbanística hizo un estudio sobre el tema de los patios que se conservan en Valladolid, ¿no? Y yo creo que deberían formar parte, porque si los vamos viendo casi uno a uno, los patios de Valladolid son casi tan importantes como los propios palacios, ¿no? Y en ellos se desarrollan eventos importantes también que deberían formar parte de la candidatura. Digo Valladolid, estoy hablando de todo el territorio vallisoletano, no solo de la ciudad de Valladolid, ¿no? Paso rápido esto porque creo que me he alargado un poco. Este estilo, que en arquitectura llamamos herreriano, vinculado mucho a la figura de Juan de Herrera, tanto en Portugal como en España, luego evoluciona hacia un estilo que se llama el estilo manierista, ¿no? Estas obras de Lisboa, aunque fueron diseñadas por Terzi y por Juan de Herrera a principios de los años 80 del siglo XVI, van a ser desarrolladas sobre todo a finales del XVI y principios del XVII, y van a dar lugar a lo que los portugueses llaman estilo manierista, ¿no? Pero que luego también se va a llamar estilo chão, sobre todo en el exterior. Os hablaba antes de la iglesia de San Miguel de Macao. La iglesia de San Miguel de Macao está sobre una plataforma, un chão, una plataforma sobre la cual se coloca la iglesia, y la iglesia es del mismo estilo que las iglesias que estáis viendo ahora mismo. Y esta que veis de San Vicente de Fora, que es la planta que tenéis ahí en el barrio de Alfama, en la parte de arriba, cerca del castillo de San Jorge, en la subida al castillo de San Jorge, pues es claramente una copia del Escorial. De hecho, iba a ser el panteón real de los reyes de Portugal. Y en algún momento Felipe II, yo creo que se llegó a plantear la posibilidad de llevar la capital del imperio hispánico ultramarino al lado del mar, y por tanto a Lisboa, ¿eh? Y desde ahí organiza una serie de viajes y de viajes de conquista, por ejemplo el de Diego Flores Valdés a Brasil, que es uno de los viajes más importantes, que se hace nada más ocupar la corona para defender el estrecho de Magallanes de las incursiones de los ingleses, y sobre todo de Sir Arthur Drake, que había atacado todos los puertos del Pacífico en el 79. Pues todo eso se hace desde Lisboa. Lo hace Felipe II estando viviendo en Lisboa, a través del duque de Medina, de órdenes del duque de Medina Sidonia. Y es en esta Lisboa donde van apareciendo estas arquitecturas. Esta es la iglesia de... Está entre la Baixa y el barrio Alto, San Jorge, la iglesia de San Jorge, o la iglesia del Jesús, porque van a ser sobre todo los jesuitas los que van a poner en marcha este nuevo estilo, esta nueva forma. De hecho, como os he dicho, tiene diversos nombres: manierista, herreriano, estilo chão, no es exactamente lo mismo, pero son arquitecturas muy parecidas, muy ortogonales, con muy pocas formas en la fachada. Prácticamente para ver el movimiento tienes que iluminarlas lateralmente, porque la fachada es prácticamente lisa. La compañía en Santander, una iglesia que también comparte este mismo estilo, por tanto, se va a expandir por todos lados. Algo que algunos autores han llamado también el estilo, la arquitectura castellana, ¿no? Porque es una escuela realmente que se forma aquí en Castilla, y que va a trabajar también en Lisboa, y a partir de Lisboa se expande a todo el territorio portugués. Ahí tenéis Macao, San Miguel, tenéis el Colegio de los Jesuitas, que es obra de 1585, de un padre que se llama Francisco Díaz. Ha desaparecido, pero era el Alto del Morro do Castelo, en la ciudad de Río de Janeiro. Reis Magos, Santos, Itañaén, en fin, una serie de edificios en los territorios portugueses construidos durante el periodo de la Unión Ibérica en el Brasil filipino. Es decir, que hay toda una correspondencia directa entre la presencia de Felipe II en Lisboa y de los ingenieros en Lisboa, y esa relación entre arquitectos e ingenieros españoles, que ya había comenzado unos años antes en las obras de Mazagón, pero eso es otra historia. Decir que
una gran parte de estas obras son ejecutadas por jesuitas, padres jesuitas, arquitectos o ingenieros especialistas tanto en fortificación como en obras arquitectónicas. Y a mí me sorprendió cuando estuve viviendo en Brasil que dentro de todas estas iglesias, las devociones, por ejemplo, San Bento en Río de Janeiro, cuando entras, la devoción principal, la que está al fondo de la capilla principal es Montserrat, y la que está en medio es el Pilar, la Virgen del Pilar, ¿no? Pero en Río de Janeiro está el barrio de Candelaria, el barrio de Santa Teresa, Copacabana, es decir, igual hay 20 o 30 devociones. Santa Bárbara, en el Fuerte Santa Cruz, en la entrada de la Bahía de Guanabara. Es decir, íbamos con la arquitectura y con toda la artillería religiosa, ¿no? Y por tanto con nuestras propias devociones, con nuestras propias vírgenes. La Virgen de Santa Bárbara aparece en Río de Janeiro en 1595, ¿no? O sea, no estaba antes de la llegada de los españoles. Está el tema de la universidad también, que lo voy a pasar un poco más rápido, y sobre todo de los colegios de los jesuitas. Yo creo que en todo el territorio que analizamos había 6 colegios de jesuitas. Uno, el principal, diría yo, el de Villagarcía. Pero luego teníamos los colegios de los ingleses y los escoceses, que eran los colegios dedicados a intentar mantener el catolicismo en Inglaterra, ¿no? Y por tanto se monta todo un sistema, ¿no?, de colegios que van a tener una influencia clarísima a lo largo de todo el mundo. Este es el de Medina del Campo, ¿no? Y tenemos también el de Simancas, que prácticamente desapareció, en Medina Río Seco también, en fin, que se van a extender por todos lados, ¿no? Y esto genera todo un conjunto de obras artísticas que también es muy importante incluir en la candidatura y que construyen lo que yo llamo el mayor museo al aire libre del mundo, ¿eh? Porque si cogemos todas las obras de la escultura de la escuela vallisoletana y de todo este periodo que están en las iglesias que estamos recogiendo dentro de la candidatura, podemos tener más de 500 piezas entre retablos, museos, palacios, etcétera, de altísimo valor, ¿no? Y que nos explican perfectamente la transición del Renacimiento al Barroco, ¿no? Eso sin contar con los museos que ya existen, incluido el Museo Filipino, ¿no? Como representación de esa dimensión imperial de la Valladolid de la época. La mejor muestra la tenéis ahora mismo en la catedral con la exposición que parece que está siendo un éxito total, de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, ¿no? Pero ya la tuvisteis hace poco con la exposición también de los Sagrados Corazones, que eso sería para otra discusión completa, ¿no? Luego hay una serie de arquitecturas, dijimos antes la del archivo, el primer archivo diseñado como tal, pero también el Hospital Simón Ruiz, ¿no?, que agrupa los 15 hospitales que había en ese momento en la ciudad de Medina del Campo y genera un nuevo modelo hospitalario que prácticamente va a durar hasta el siglo XIX, ¿no? O el tema de la fortificación, que lo decía anteriormente. Os quería enseñar, en esto de la fortificación, esto es Peñafiel, pero esto es Medina del Campo, sí, La Mota. Esto es un reportaje que hizo Televisión Española, maravilloso. Fernando Cobos, que ha hecho el plan director desde los años 94, se sorprendió también porque se ve perfectamente cómo funcionan las 52 baterías de la trinchera, ¿no?, de baterías del Castillo de la Mota, que construyen los Reyes Católicos. Y esto es un ejemplo de cómo entra la pólvora en la guerra, ¿no? Y todo el sistema pirobalístico genera un nuevo tipo de arquitectura del cual Castilla la Mota puede ser uno de los mayores pioneros a nivel mundial, ¿no? Valores que queremos ver siempre desde la perspectiva del paisaje. No nos queremos quedar nunca en el edificio, sino que nos interesa mucho la relación del edificio con el entorno, ¿no? Y Castilla es un paisaje singular, es un paisaje excepcional y es un paisaje universal, ¿no? Tanto en sus manifestaciones más claras como en sus manifestaciones más elaboradas, ¿no?, de los huertos
el tema, por ejemplo, también de las arcas reales, que también forma parte, pero en el tema de la cultura tradicional de los palomares o de la cultura tradicional del viñedo, ¿no? Que formaba parte. Con todo esto, y ahora voy a pasar muy rápido, hicimos una propuesta con 148 lugares o sitios. Como dice UNESCO, había monumentos, había conjuntos monumentales y había lugares. Es decir, había paisajes solo, con la Campa de Villalar. La Campa de Villalar no tiene nada, pero su importancia es excepcional y es universal, ¿no? Porque va a afectar a todo el imperio, ¿no? Y hicimos estas delimitaciones, muchas de ellas coinciden con lo que son los conjuntos históricos ya declarados. Incorporamos, como decía, patrimonio material y patrimonio natural. Salen estos, son 148 elementos. Aquí no sé por qué salen 144. Tenéis las distintas tipologías y las poblaciones en las que están, ¿no? Esta es Medina de Río Seco, con los edificios principales. Algunos edificios incluso los incluíamos aunque ya no existieran, aunque fueran meras ruinas, ¿no? Porque estamos trabajando con esta visión del patrimonio que no es material, sino que es una visión del patrimonio y sus valores asociados, ¿no? Y por tanto una visión que yo llamo siempre paisajística. Medina del Campo, con su plaza mayor, con el castillo, con los palacios de los dueños, con la Casa Blanca, que no se suele incluir nunca en estos trabajos, pero lo mismo que incluimos Huerta del Rey, el Palacio de la Huerta del Rey, aquí en Valladolid, incluimos la Casa Blanca en Medina, ¿no? Porque forman parte de esa forma de ocupar el territorio que ya ocurría, por ejemplo, en Florencia o en Roma, ¿no? De pasar al otro lado del río para separarse, ¿no? En periodos de pestes, en periodos peligrosos, ¿no? de la ciudad, huían y vivían al otro lado del río. Por eso nos parecía muy importante identificar esto, ¿no? Las plazas, por ejemplo, que muchas de ellas no son declaradas BIC, no han sido declaradas BIC en ninguna de las ciudades que nosotros hemos trabajado. Y nosotros no solo reconocemos sus valores, sino que de alguna forma los proyectamos hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? La calle Platerías, Valladolid, bueno, pues ya lo conocéis bien. Torrelobatón, el último castillo ocupado por los comuneros antes de la batalla, ¿no? La Campa de Villalar, el monasterio de Abadía Retuerta y el monasterio de San Bernardo, ¿no? Que sirvieron a la corona en el siglo XVII, cuando Felipe III trae la capital de nuevo a Valladolid, ¿no? Aparte de eso, son una clara muestra del papel de los conventos en la ocupación territorial que luego se va a aplicar en América, o que se va a aplicar en África, o que se va a aplicar en la India. Es decir, cuál es el papel de los conventos en relación al territorio y en relación a las ciudades, ¿no? Como puntos de anclaje, digamos, de los procesos, de los distintos procesos. Villagarcía, Villablaudeya, sobre todo la colegiata, ¿no? Y el huerto, muy importante, el huerto de la colegiata de Villagarcía, porque todavía está operativo, ha sido la base de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, ¿no? de Linea, ¿no? Y tiene una relación muy clara con la actuación de los jesuitas en América, y voy a poner ya, voy a anticipar, y con las misiones, sobre todo, el papel de los huertos en las misiones en relación a la propia iglesia. La estoy acabando, ¿eh? Montealegre de Campos, Villalón, el mercado y el rollo. Otra figura que va a aparecer en los territorios portugueses se llama el Pelourinho, ¿no? Pelourinho, pero es la misma figura, exactamente igual, donde se aplica la justicia, ¿no? Pero además en Villalón nos interesaba sobre todo por los mercados, ¿no? Conectaba con los mercados de Medina del Río Seco, de Valladolid y de Medina del Campo, y creando una red o un sistema territorial que se explica a sí mismo, ¿no? Simancas, sobre todo el archivo, En fin, la propuesta fue elaborada en su fase inicial. Esto es la base para elaborar una propuesta de UNESCO. Ahora vendría mucho más trabajo, un trabajo
la propuesta que entregamos, pues no sé, es que no se puede medir en tamaño, pero sabiendo que eran 148 bienes y unas 30 narrativas diferentes que amparaban. Claro, es una candidatura compleja, sí, pero es que las que no son complejas, las rápidas, digamos, ya habían ocurrido, ¿no? Burgos ya es patrimonio mundial por la catedral, pero sin embargo Burgos se está replanteando su declaración y está haciendo reformas, incorporando el Camino de Santiago, incorporando los espacios en torno a la catedral y no solo a la catedral, es decir, todo lo que nosotros ya aplicábamos desde el principio en la candidatura de Valladolid, que es la dimensión paisajística y territorial, Burgos lo está aplicando con posterioridad, porque puedes hacer revisiones de las candidaturas, o sea, no se quedan congeladas en el tiempo, ¿eh? Y luego teníamos mucha y muy buena documentación, a veces excesiva. Yo pienso, me gusta decir en esto también, no había que hacer una tesis doctoral, había que hacer una candidatura a Patrimonio Mundial. Y eso no significa una acumulación de tesis doctorales. De todo no tenemos que saber todo lo que se sabe. Lo que tenemos que entender claramente cuáles son los valores universales y excepcionales que se pueden incorporar a la candidatura y cuáles no. Pero la ciudad se está trabajando y esta ciudad cada vez está más identificada y mejor identificada y por tanto no era un trabajo difícil. Nosotros lo hicimos en el otro trabajo que igual otro día presento, que es el mapa histórico digital de Medina del Campo, ¿no? En el libro de Antonio Ruiz hay 100 bienes, que es su tesis doctoral, hay 100 bienes identificados de la Medina del 15 y del 16, nosotros hicimos 258. No es que seamos más listos que Antonio Ruiz, que ni mucho menos. Es que incorporábamos espacios que Antonio Ruiz no incorporaba, lavaderos, fuentes, rollos de justicia. Bueno, por supuesto, pero eso ya lo hacía él, las plazas, ¿no? Las plazas históricas de Medina, las puertas, en fin, fue un trabajo muy exhaustivo, que estamos en fase todavía de desarrollo, con el Ayuntamiento de Medina del Campo, pero fuimos identificando tanto espacios públicos como espacios privados, construidos o no, huertas, etcétera. Y hicimos una redefinición del mapa de Medina que había hecho Antonio Ruiz ya hace muchos años, zonificando con un poco más de detalle. No cambian mucho las zonas, pero sí que cambian, por ejemplo, los accesos, ¿no? Era muy importante que las vías pecuarias y las puertas que originan esas vías pecuarias, esos accesos a la ciudad, pues también estuvieran identificados de alguna forma dentro de la ciudad. Bueno, todo lo tenéis en una página que no he actualizado hace mucho tiempo, pero que seguiré actualizando, y en un perfil de Facebook que se llama Valladolid Patrimonio Mundial, para el que pueda estar interesado y sobre el que vamos volcando con la ayuda de Vicente, que está aquí, con la ayuda de Carlos Ibáñez, a veces con la ayuda de Fernando Cobos y de mucha gente que nos ha ayudado no solo en el proceso de elaboración de la candidatura, sino luego en el mantenimiento de la información. Y yo creo que es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o... Yo me voy a presentar una vez en un programa de radio en español, un complejo, uno con mi hermano, y hace relativamente poco, un mes, 2 meses, hicimos un programa sobre Valladolid y San Mauricio. Había muy claro un poco cómo era la literatura en su convertir de física territorial en geografía, pero centrar en más sitios, más municipios que no seas por ahí los habitantes. Pero se hablando un poco de Valladolid capital y en los paisajes arquitectónicos de edificios, y lo digo con un momento de Burgos que por favor ustedes por la catedral han dado patrimonio mundial e Irán por la existencia en ese programa de Valladolid desaparecido. Si en Valladolid no estuviesen derribado, derruido esos edificios, entre comillas, hermana Valladolid, la fortaleza de Castilla, hubiese sido ya patrimonio de la humanidad, hubiera sido más fácil. Probablemente Valladolid ha sido muy alterada, ¿no? Sobre todo en los años 60. Y por tanto, solo la calle Felipe II, le oí decir un día a Eduardo Carazo que habían desaparecido 14 palacios, solo en la calle Felipe II. Imagínate en el resto de la ciudad, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es muy importante y que viene de mi trabajo como especialista en patrimonio mundial. Hay que separarse un poco de lo construido.
hay que ir a los valores esenciales de la ciudad, y esta ciudad los tiene. ¿Han desaparecido? Han desaparecido materialmente. O sea, han desaparecido los palacios, ha desaparecido, no sé, a mí me gustaría conservar la pasarela de San Pablo. Quizás ahora que están haciendo un concurso para la reforma de la plaza, a alguien se le ocurra volver a retomarlo. Sería muy bonito, aunque no fuera real, aunque fuera un trampantojo como el de Felipe II, pero sí sería importante ver la continuidad de la plaza, entender la continuidad de la plaza, porque es la conexión entre la Corona y el convento dominico, ¿no? Pero intentando responder a tu pregunta, las nuevas declaraciones de UNESCO se centran más en los valores que en los bienes materiales, y por tanto tenemos que buscar los valores. Y si esos valores no tienen una representación física, da igual, porque en las declaraciones tú puedes incorporar tanto patrimonio inmaterial como patrimonio natural, como patrimonio cultural. No sé si visteis al principio una diapositiva donde yo iba viendo cómo evoluciona el concepto de paisaje dentro de UNESCO, ¿no? Todavía estamos trabajando, hemos tenido la última Asamblea General de ICOMOS, ha sido ahora en noviembre en Brasil. Yo he presentado un trabajo además justamente sobre esto, ¿no? El paisaje cultural y paisaje urbano histórico. Son tres conceptos de UNESCO que están convergiendo hacia lo mismo, que es una lectura más transversal del patrimonio, no solo material, no física, sino una lectura profunda del patrimonio, de todo lo que representa el patrimonio. Lo segundo es que eso implica pasar los límites tradicionales del patrimonio, de la frontera del edificio al entorno. Y cuando hablo del entorno no hablo solo del entorno ambiental, de los árboles o las plazas o las calles, sino que hablo también del entorno social, de cómo eso fue construido y cómo eso está siendo mantenido. Otra cosa que no hemos hablado es la importancia que le da ICOMOS a los planes de gestión. Y los planes de gestión implican cómo se va a gestionar eso en el futuro. Y la gestión es desde la lectura del patrimonio, ¿no? Yo digo siempre, porque doy muchas conferencias en Brasil, porque trabajo mucho en Brasil. En Brasil el patrimonio va de abajo arriba. Se está reconociendo el patrimonio quilombola, que es el patrimonio de los esclavos. Se está reconociendo el patrimonio indígena. Se está reconociendo el patrimonio de los pequeños espacios públicos, que cuando tú los ves no tiene un valor artístico ni histórico, pero tiene un valor patrimonial inmenso. Por ejemplo, la Pedra do Sal del Cais do Valongo en Río de Janeiro tiene un valor inmenso. Yo te podría hacer una declaración de Río, que ya es 3 veces patrimonio mundial, solo por la piedra. ¿Por qué? Porque representa la entrada de la cultura negra en Brasil. Y entraron 2,5 millones de esclavos en Brasil, solo por Río de Janeiro, otros 2 millones por Salvador de Bahía. Y entonces, hoy Brasil, el perfil social de Brasil, 60% negro. Dices, ¿cómo no voy a reconocer el valor de este punto, ¿no? De esta puerta de entrada? A ellos les pagaban en sal, como se hacía aquí, ¿no? Los salarios, el nombre salario viene de eso, ¿no? A ellos les pagaban en sal y les tiraban la sal sobre la piedra. Dices, bueno, pues eso es un valor en sí mismo. No hace falta que la piedra sea tallada por Aleix Sadiño, ¿no? No, es los valores de lo que representa. Se llaman, en temas de patrimonio, los llamamos valores sensibles. Auschwitz es patrimonio mundial. Y no es por la excelencia de los barracones. Es por lo que representa. Entonces, yo creo que Valladolid entraría más en este rango de categoría, ¿no? Y por tanto, todos esos valores, aunque estén escondidos, literalmente escondidos, es lo que tenemos que intentar incorporar a la candidatura. Y ahora además, te diría algo más, las tecnologías digitales nos permiten hacerlo muy bien. Es decir, podríamos reproducir el Valladolid del siglo XVI, ¿sabes? Y luego marcarlo en el territorio para que cualquiera que quiera venir a verlo lo pueda identificar, ¿no? Muy bueno, Argüeña, en Alexander creando esos edificios. Sí. Pues está muy bien, sí, pero no solo, está trabajando el área de expresión gráfica del Instituto Urbanística de la Universidad de Valladolid hace unos meses
hicieron una jornada sobre patrimonio digitalizado, patrimonio perdido digitalizado, y te quedas alucinado. O sea, la reproducción que han hecho, por ejemplo, del Alcázar de Segovia y de la antigua catedral, la que se eliminó porque los párrocos no podían llegar e interrumpían a las baterías, pues claro, es un espacio que no vas a volver a ver en tu vida, pero en esa reproducción que han hecho lo entiendes perfectamente y entiendes toda la lógica del sitio, y la catedral románica y cómo se construye luego la gótica. En fin, tenemos muchas capacidades ahora para poder contar esas historias y justificar su integración dentro de la narrativa de patrimonio mundial, ¿no? Ah, no, qué pena. Qué pena. Pero bueno, seguro que has sacado muchas fotos y que lo tienes en tu perfil. Él tiene un perfil que se llama Vicente, tiene un perfil que se llama Valladolid Escondido, justamente. Entonces, bueno, yo creo que se ha alargado mucho, ¿no? Muchísimas gracias a todos y